disolver, temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ya? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Hoy vamos a conversar con Flor Pablo, congresista y exministra de Educación. Congresista Pablo, bienvenida al programa. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptarla. Bueno, quiero abordar con usted varios temas de coyuntura. El primero, Fujimori, ¿no? El abogado de Fujimori ha dicho que pasado mañana, jueves, a más tardar, será puesto en libertad. ¿Cuál es su opinión sobre la liberación de Fujimori? Mira, ahí yo creo que efectivamente nadie debiera de morir en prisión, o sea, hay un tema humanitario efectivamente, pero lamentablemente el indulto a Fujimori no ha cumplido los criterios, el debido proceso en su momento, ¿no? Y eso no lo decimos los que planteamos que el indulto no se ha dado en el marco, respetando el marco legal, sino lo dice la propia justicia, ¿no? Y realmente muy preocupados de que el Tribunal Constitucional haya dado el visto a este indulto y tener ahora la liberación de Fujimori, que en realidad afecta de manera fuerte, ¿no? Una cosa es el tema legal, pero también hay un tema de verdad que tiene que ver con cómo nos relacionamos con las víctimas de Barrios Altos, de la Cantuta, y creo que este indulto es absolutamente doloroso para esas familias, ¿no? Y para todos aquellos que hemos seguido y para todo el país. Creo que estamos ante un indulto, además, en el caso de Fujimori, que jamás pidió perdón a las familias, a las víctimas, que no ha cumplido con la reparación. Entonces es realmente una ofensa, ¿no? Para los derechos humanos en el país. Yo espero, bueno, las autoridades del Ejecutivo han señalado que van a interponer una serie de acciones, yo espero que lo hagan, pero en tanto igual está la sentencia, la decisión del TC al respecto y bueno, esperemos que el Ejecutivo ponga también las acciones, que intervenga la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pueda, ojalá, revertirse, ¿no? Nadie está en contra del indulto humanitario, pero en el caso de Fujimori no ha cumplido los procedimientos, no ha cumplido las reglas que tiene ello, ¿no? Ahora, en términos de realismo político, ¿usted cree que es reversible este indulto? Mira, creo que tiene que ver mucho con cuál es la posición del Ejecutivo, ¿no? Cuánta acción interponga el propio gobierno, ¿no? Y yo no veo mucha voluntad, ¿no? Creo que esto es parte de todas estas transacciones que se dan en los diálogos, en las conversaciones, en los acuerdos, ¿no? Porque uno va conectando hechos y de pronto vimos en el Congreso que fuerzas políticas pues que eran durísimas, ¿no? Desde la oposición, planteando vacar se congeló por un segundo. Te decía que hay un cambio de actitud, ¿no? De las fuerzas políticas opositoras al gobierno, opositoras además desde el inicio, ¿no? Negando la legalidad de las elecciones y demás. De pronto llega el ministro de Salud, sí, y de pronto le dan un mes de gracia, ¿no? Para tomar una decisión. Entonces, efectivamente acá hay temas de negociaciones y de transacciones, ¿no? Que se van haciendo y creo que uno va como viendo la película completa y va llegando a algunas conclusiones, ¿no? Ahorita creo que está muy debilitado el rol. ¿Usted cree que hay componendas entre el Ejecutivo y fuerzas fujimoristas? Sí, yo creo que sí, porque cómo así llegamos a una conclusión en la cual vamos a darle tiempo, la censura al ministro de Salud, en realidad la interpelación la hemos hecho, la censura estamos buscando las firmas durante estas semanas, de hecho hay fuerzas políticas que se están uniendo de manera, incluso en algunos casos de manera personal, algunos congresistas, pero no hay pues una actitud de un Congreso fiscalizador, ¿no? Y quienes han asumido desde el inicio, como digo, incluso una negación de los resultados electorales, hoy día parecen como condescendientes, ¿no? Con un ministro como el de Salud, que obviamente es de los ministros que en este momento debiera
pueda ser censurado, ¿no? Y ahora estamos pues detrás de completar los votos, imagínate, para presentar la censura, ¿no? Entonces creo que hay una serie de situaciones, o por ejemplo, el ver al colega Wong, ¿no? En estas negociaciones con el ministro de Trabajo, ¿no? Creo que hay lamentablemente una serie de prácticas de transacciones de componendas que se ponen en evidencia y que hay que denunciarlas y hay que decir, ese país y ese tipo de hacer política no queremos, ¿no? Nosotros hoy día, por ejemplo, hemos comenzado a promover una censura al congresista Wong, censurarlo para que no sea el segundo vicepresidente en la mesa directiva. Estamos juntando las firmas porque necesitamos 20 firmas para poder presentarlo y ¿cuántas hay van? algunas políticas. Ahorita ya vamos, por lo menos, vamos 5, pero con acuerdo con uno, como unos 7, ¿no? Entonces, estamos en semana de representación, pero estamos igual, ¿no? Como fue con el caso del ministro de Transporte, te acordarás, estaba Susel liderando el recojo de las firmas, bueno, durísimo, buscar firma, hacer la presión mediática. En realidad, necesitamos en el Congreso fortalecer realmente una función que tenemos, ¿no? Es que somos fiscalizadores, ¿no? Acá no hay un tema de ser oposición obstruccionista, sino de ser una oposición constructiva y fiscalizadora. Y bueno, ese rol nos los hemos comprado los 3 congresistas del Partido Morado y generando puentes también con otras bancadas y especialmente con congresistas, ¿no? Muchas veces las bancadas no están de acuerdo en todo, pero sí dentro de ellas hay congresistas que también están en esta línea. Somos minoría, eso también hay que decirlo, pero el escenario político se torna muy complejo, no solo por el tema del Ejecutivo, sino son también apenas por el 3 propio moraditos, digo. ¿Cómo? Son apenas 3 moraditos. Somos apenas 3, pero creo que el número también nos impulsa y nos motiva a sostener la posición principista que tenemos personalmente por nuestras trayectorias, los 3 que hemos llegado por el Partido Morado y que corresponde con la mística y la visión y la ideología también del partido, ¿no? Creo que hay que hacer ese esfuerzo y sobre todo abrir el diálogo, ¿no? Y el consenso con esa minoría que todavía es en el Congreso, pero que yo espero que sea lo suficientemente fuerte para hacer la incidencia. Usted ha sido ministra de Educación. ¿La situación del sector ha mejorado o empeorado con Pedro Castillo? Mira, yo creo que el sector tiene grandes problemas, eso no lo podemos negar, antes de la pandemia. Se ha agudizado con la pandemia. El tema de la infraestructura. Podíamos antes, más o menos, volver a la escuela, a los colegios, haciendo algunos maquillajes. Hoy día no se puede. El tema de los aislamientos, el tema de la bioseguridad exige unas condiciones y creo que este gobierno que ofreció muchísimo para la educación, para comenzar un presupuesto, pues el 6% del PBI y demás, yo creo que pecaron de populistas desconociendo la realidad de lo que significa la administración pública, la gestión en el Estado, pero a la vez creo que entre todo el ruido político, ¿no? Todavía, y la cantidad de ministros, imagínate, el gobierno ya han pasado el ministro Cadillo, el ministro, el siguiente ministro que entró por el FENATE, ahora tenemos el ministro Serna, 3 ministros. Un ministro por semana hasta el momento. Estamos exactamente, entonces, ante una situación compleja, agudizada con la pandemia, con estudiantes que han estado en la virtualidad, que ojo, ahí se respondió en ese momento de manera adecuada, el aprendo en casa, la puesta en marcha de toda la educación virtual, con todas sus limitaciones, fue una buena respuesta del gobierno en ese momento, que ahí hay que reconocerle el mérito al gobierno tanto del expresidente Vizcarra como del expresidente Sagasti. Ahí hubo un esfuerzo para que las clases continuaran, pero eso es un detalle casi en toda la situación que había que afrontar. Hoy día nos toca volver a la presencialidad y nos encontramos con todos los problemas que venimos acumulando, con un gobierno que ha ofrecido mucho, con un gobierno que pone lamentablemente en los puestos de dirección gente que no conoce, y en el caso del sector de educación, sobre todo es el cambio permanente, ¿no? Si no pones un solo ministro, mira, el ministro Cadillo nadie supo por qué lo sacaron. Hay especulaciones, por supuesto, y luego, bueno, el otro ministro fue censurado, pero tenemos ahí un tema que atender, ¿no? Tiene este gobierno que plantearse, para comenzar, el propósito claro de que tiene que sostener un ministro y respaldarlo.
Yo espero que el ministro Serna dure, es alguien que viene de la gestión de ser director regional, es alguien con conocimiento, pero eso no basta, necesitamos de verdad un esfuerzo de gobierno. Por ejemplo, ahorita en esta emergencia que estamos, Pedro, oye, yo estoy visitando escuelas, ¿no? La educación en este momento está en un punto crítico, ¿no? Estamos en una emergencia como si hubiese ocurrido un huaico, o sea que nos ha venido un fenómeno natural tremendo. Cuando ocurre eso, el Estado declara en emergencia, cosa que han hecho con la educación, pero también pone fondos y presupuestos para una inversión rápida, ¿no? Pone carpas, pone alimentos para la gente. Bueno, eso no está pasando en educación. Ahorita debiera haber un fondo de contingencia que nos pone toldos en los colegios, en los patios que no hay, nos pone mobiliario, baños portátiles, respuestas de emergencia. Nadie dice que de un día para otro hayan nuevos colegios, pero lamentablemente entre los cambios, entre la incapacidad, entre las promesas muchas que se han hecho y la expectativa que se ha generado, ahorita estamos en una situación crítica. Yo creo que haciendo todo el esfuerzo, yo espero que el ministro Serna, como digo, dure y que tenga el respaldo del gobierno, que el gobierno entienda que el sector educación, así como otros sectores, no es para pagar favores políticos, no es para meter a la gente al partido, cumpla o no cumpla los requisitos. Esos años y esa forma de hacer gestión pública tiene que quedar atrás en nuestro país porque no ayuda a que realmente lleguen servicios y derechos a la gente. El problema es que este gobierno no apoya a los ministros que debería apoyar, que han sido poquísimos hasta en esos 8 meses, y más bien sí avala y apoya a los impresentables. Bueno, eso es lo que tenemos con el ministro, el primero, ¿no? El ministro Cadillo, o sea, un ministro que entró a hacer las cosas correctas, técnico, luego vino el ministro Gallardo, que venía más por el acuerdo sindical, ¿no? Y ahora tenemos un ministro que viene más de la parte de gestión, como digo, yo espero que lo respalde, pero también cuidado, el respaldo a estos otros ministros que vienen más de la cuota partidaria o de las negociaciones, es el afán del copamiento político del aparato público. De verdad, mira, casi toda mi carrera profesional he sido funcionaria pública. Y tengo que decirte, Pedro, a mí me duele, y creo que a los funcionarios públicos nos duele ver cómo el Estado es el lugar al que hay que ir a aprovecharse, ¿no? A aprovecharse, a coparlo, a tomar, y nos olvidamos que el Estado y las instituciones, si tienen un sentido, es porque tienen que dar servicios, tienen que asegurar derechos, y ahí tienen que ir las personas competentes. Nadie dice que sea de un partido o de otro, que sean del partido que quieran ser, incluso y aquí hay un gobierno de izquierda, eso hay que reconocerlo, que vayan los mejores cuadros de la izquierda, pero no pues las cuotas partidarias, los arreglos bajo la mesa para arreglar votos, en el caso de los acuerdos políticos que también hay con fuerzas políticas aquí en el Congreso que están en investigación, que ojalá eso avance. Entonces creo que estamos ante un gobierno precario, ante un gobierno carente de profesionales y también carente de tender puentes y alianzas y buscar cuadros profesionales independientemente de los colores políticos. Este copamiento que usted señala, ¿no? Basado en el cuoteo y en el compadrazgo y en el chotanismo, por decirlo de alguna forma, ¿qué sectores son los que están siendo más atacados o cooptados por este sistema de cuoteo donde la meritocracia no existe? Bueno, lo hemos visto de manera terrible, incluso con actas que nos llegaban a los despachos, mira, donde el acta de reunión era cuota de trabajadores que deben ser admitidos en cargos, ¿no? Y eso era el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y en realidad ahí hay una preocupación grande para nosotros. Se fue el exministro Silva, pero quedó el secretario general. En realidad no hay un cambio significativo ahí. Han mantenido un ministerio que es el que maneja el mayor presupuesto en el Estado. Ojo, la mayor cantidad de obra pública está ahí, la mayor cantidad de licitaciones, de recursos del Estado. Y bueno, es pues una plaza apetecible cuando hay estas intenciones que no son correctas, ¿no? Y eso es un riesgo para el país. Creo que hay que siempre estar atentos. Nosotros igual vamos a seguir viendo a este ministro, porque consideramos que ese cambio no nos asegura absolutamente nada. También es
es cierto que hay ministros que uno puede decir, como tú has señalado, Pedro, que hay ministros efectivamente que tienen pues una trayectoria, ¿no? Que uno podría decir, bueno, acá lo van a hacer más o menos... Que son los menos, que son los menos. Que son los menos, además de haber poquísimas mujeres, ¿no? Bueno, obvias características del gobierno es que es un gobierno... Apenas tres mujeres. Y a mí de verdad yo le decía cuando vino el día de que vino a la investidura, a la confianza, vino el premier y tuvo un lapsus, ¿no? Y dijo, vamos a hacer el esfuerzo para conseguir más ministras mujeres, ¿no? Y de verdad que me llamó la atención, pero decía, no hay que hacer el esfuerzo, es como... Hay que hacerlo, nada más. ¿No? Vamos a buscar. Claro. Mira, yo he sido parte de un gabinete con Salvador del Solar donde éramos 9 mujeres, ¿no? Sí, claro. Y de verdad que si hay cosas que han ocurrido como la reforma política, poniendo el tema de paridad de alternancia, era porque había una presencia de mujeres. Las mujeres le damos una visión especial a la política y a las políticas públicas, pero a la vez ya no estamos en tiempos donde hay que esforzarnos para buscar mujeres profesionales en nuestro país, por favor, eso tiene que ver con una visión muy, muy machista, ¿no? Y no hablemos del ministro que se metió un speech el día de la mujer, ¿no? Terrible. Bueno, no salíamos de ser la costilla de Adán, ¿no? Exacto, o sea, estábamos ahí para apoyar, para echar aire a nuestros compañeros, ¿no? Sí, desde la casa, además. Exactamente. Esas son visiones, pues, que creo que alguien que llega a un cargo público tiene que saber que hay políticas de igualdad de género, que hay políticas de Estado que tienen que ser planteadas así, ¿no? Aquí no es si yo quiero o no quiero respetar el derecho de las mujeres o tener participación de las mujeres, simplemente hay que hacerlas porque eso toca, ¿no? Alguien que llega a un puesto en el Estado, un ministro de Estado, por ejemplo, no puede tener pues ese tipo de participaciones, ¿no? Tiene que saber que estamos en un país que tiene, como digo, políticas nacionales y está escrito políticas internacionales que promulgan y desarrollan políticas, por ejemplo, de igualdad de género, de modernización y reforma del Estado, donde las mujeres cumplimos un rol fundamental, en fin, o la propia transparencia, ¿no? Que se vuelve así como un tema delicado en este gobierno, ¿no? Que no quieren muchas veces dar entrevistas y no quieren declarar, y por ejemplo, eso es algo pues que todo funcionario, comenzando desde el presidente, sabe que parte de su trabajo es su relacionamiento con la prensa, su relacionamiento con la ciudadanía. Parte de la chamba. Así es, así es. Puede ser incómodo, efectivamente, pero esos son, pues, para eso uno entra, no es como yo, congresista, voy a decir, no quiero hablar, no quiero decir nada. Así no funciona y estamos sujetos a la crítica, a la observación, a la vigilancia permanente. Eso es parte de la acción de ser políticos, ¿no? Y creo que... Pero usted diría que este gobierno, este presidente en particular, le tiene urticaria, le tiene alergia a la prensa crítica, a la prensa independiente. Yo creo que esta permanente huida, el ponerse mucha seguridad, tiene que ver con eso, ¿no? Que se siente avasallado, ¿no? Y creo que no debiera, está creo que luchando con un fantasma, ¿no? Porque en realidad ese es el rol de los medios de comunicación. Obvio. Me pasa a mí, cuando yo salgo del Congreso, se me acercan periodistas de un canal u otro, y bueno, parte de mi trabajo es responder, y si, por supuesto, no tengo el manejo del tema que me preguntan, también le diré, no te puedo decir esto, bueno, quedemos en otra fecha o veamos cómo absuelvo tu duda, pero creo que así como tenemos que respetar la función de los parlamentarios, de los ministros, también hay que respetar el rol de los medios de comunicación y la prensa, y el presidente tiene que abrir, tiene que ser mejor asesorado y él mismo tener una disposición de apertura y no victimizarse permanentemente y poner esta imagen de que lo están atacando, ¿no? O sea, creo que él podría aprovechar muy bien cada una de estas preguntas que hace la prensa para colocar los temas que está haciendo, las políticas, y darse cuenta que hace rato acabó la campaña, ¿no? Ahorita él está gobernando y creo que eso es algo que todavía falta asentar. Hemos pasado ya los 6 meses y ya uno esperaría. Ya vamos por los casi 8, ¿no? Claro, ya hemos pasado, mira, todo este tiempo y ya este gobierno tiene que asentarse. Uno podría esperar ese tipo de reacciones los primeros meses, pero mira, hemos pasado
cuántos gabinetes, los propios aliados del presidente, como la ex premier Mirta Vázquez, le ha hecho un señalamiento de todas las limitaciones y las razones por las cuales, bueno, ella es retirada del premierato, junto a ministros como Pedro Franque y otros que creo que son profesionales y gente y políticos correctos. Entonces, el presidente elementos para corregirse tiene. O sea, puede ya decir no hago caso a la oposición, pero sus propios aliados le han dicho cuáles son sus errores. Entonces creo que se está jugando, está ya en la cuerda floja, ¿no? Se está jugando, creo que él mismo se está jugando los descuentos, así es. Ahora, usted mencionó hace un rato al expresidente Sagasti. ¿Cuál es su posición respecto de esta propuesta del expresidente Sagasti, que ha sido de su partido? Además, Sagasti está planteando que la ciudadanía recolecte 75.000 firmas para presentar un proyecto de ley de adelanto de elecciones generales para que luego se ratifiquen en un referéndum. Mira, creo que es una alternativa y es darle también una ruta de viabilidad a la protesta, ¿no? Creo que hay mucho malestar de gente, y hay que distinguir entre el malestar de aquellos que dijeron vacancias desde el primer día y aquellos que teniendo esa vocación democrática de promover gobernabilidad, vamos llegando a un punto en el que decimos, como ahora que estoy diciendo, estamos llegando a jugarnos los descuentos con el presidente, ¿no? Sí. Entonces creo que hay, efectivamente, hay esas dos posiciones, esos dos grupos, y ¿cuál es la salida, no? Lamentablemente en nuestro país, la Constitución no podemos interpretarla de acuerdo a nuestro antojo, y en nuestra Constitución el tema de la vacancia se ha usado de manera muy, muy antojadiza, y realmente ahorita si ocurriese una vacancia, ¿qué pasaría? Ya, se vaca el presidente, pero el Congreso seguiría en funciones, y en realidad el problema de asumiría la vicepresidenta. Así es. Constitucionalmente asumiría la vicepresidenta. Constitucionalmente asumiría la vicepresidenta, habría una transición y seguiría el mismo Congreso. Ese es un escenario, ¿no? Pero otro escenario es que efectivamente cambiemos las reglas de juego, Pedro, y en ese planteamiento nosotros estamos trabajando una propuesta en reuniones con constitucionalistas, recogiendo de sociedad civil, de la academia, una propuesta de reforma constitucional integral que nos permita desarrollar con mayor precisión el tema de la vacancia, por ejemplo, que sea por incapacidad mental y no dejarla libre, plantear el tema de los equilibrios de poderes, plantear el tema de la bicameralidad, de la renovación también de los congresistas, de la renovación por tercios o mitades, tendremos que ver ahí, pero plantear una serie de mecanismos, o por ejemplo, que ya implementar el tema de que no haya pues el voto preferencial, ¿no? Plantear una serie de reformas que nos permitan que, generando esta nueva oportunidad, pasemos a un escenario distinto. Ahora, eso que usted... es exactamente lo mismo. Eso que usted plantea supone 2 legislaturas consecutivas, una cantidad de votos importantes. En términos realistas, nuevamente, ¿le parece viable? Es que ese es el nivel de la exigencia. Yo creo que, Pedro, tenemos que darnos cuenta que puede ser un camino sin salida. Entonces, las fuerzas políticas, y ahí es muy importante el rol de los medios de comunicación, de la opinión pública. La escucho y pienso en el Quijote yendo contra la zapa del molino, ¿no? Mira, lo mismo nos decían estamos aquí, recordarás, mira, dándole la lucha a la contrarreforma en educación. Y aparentemente la ley que se traía bajo la SUNEDU iba a ser aprobada en primera votación. Y la presión ciudadana mediática ha hecho que en la primera votación tengamos 39 votos en contra y que posiblemente la segunda votación la están evaluando las fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque también el malestar ciudadano pasa factura al político. Y ¿Qué cree usted que va a pasar con la SUNEDU? Yo espero, y estamos en ese trabajo, justo te decía. Dos cosas diferentes. Yo espero. Sí. Yo que creo que las fuerzas políticas han recibido ya la alerta de la ciudadanía. Ya se está hablando de que vuelva a la Comisión de Educación. Yo creo que no va a pasar porque ya se está generando, y las conversaciones, ¿no? Ya hay varios congresistas que efectivamente ven que toda esta situación de presión a la SUNEDU es porque efectivamente hay intereses, y especialmente el interés está por el lado de las no licenciadas. Entonces,
hay que tomar ahí una decisión. Pero eso es clarísimo, e igual en el Congreso hacen lo que les da la reverenda Así es, gana. pero en este Zurran en la momento, opinión pública. por eso, pero hay que seguir insistiendo, porque si no, si no, ya esta carrera está perdida, ¿no? Sí, Entonces pues. yo sí creo de verdad, Pedro, que hay que seguir haciendo presión. Yo sigo haciendo, por ejemplo, las reuniones, conversando con los colegas. Este proyecto de ley no puede pasar en la segunda votación, y si pasara, pues no hay que quedarnos con los brazos cruzados. Viene la acción de inconstitucionalidad, viene pedir al Ejecutivo que observe la ley. Nosotros estamos trabajando no solo la defensa, sino estamos trabajando una propuesta de ley, ¿no? Que dé respuesta a muchas preocupaciones de los propios actores universitarios que dicen, por ejemplo, la SUNEDU está, estas narrativas que han ido instalando, ¿no? La SUNEDU está al vaivén político y quien lo nombra es el Ministerio de Educación. Bueno, ya, se acabó. Que no sean 5 por concurso y 2 a designación, que todos sean por concurso, estamos planteando. Entonces también es esos temores y esos mitos que han ido generando, tratar de desmontarlos y responder políticamente, en este caso con un nuevo proyecto de ley, que lo que buscaría justamente es fortalecer la institucionalidad del sistema universitario. Entonces, estamos en ese trabajo. Este es un trabajo, Pedro, de día a día. No podemos pensar que ya la batalla está perdida y claro, lamentablemente, también lo real es que pues, hemos elegido como hemos elegido, ¿no? Lamentablemente los intereses particulares es lo que prima en el Congreso, eso es cierto, pero por eso es que nosotros, nuestra posición y una alternativa es lo que planteó el expresidente Sagasti. Bueno, démonos un tiempo, presentemos una reforma política, que venga una acción desde la ciudadanía que plantee un proyecto de ley y vamos a llamarlo una tercera vuelta para retomar el rumbo del desarrollo y la gobernabilidad del país. Sí, retomando justamente eso mismo. Suena sueño, posiblemente, pero hay que plantear rutas y comenzar a hacer el trabajo político para ello. Volviendo a la propuesta del expresidente Sagasti, o la iniciativa Sagasti, por llamarla de alguna forma, en esta se recomienda que a la par del adelanto de elecciones se sumen otras reformas, ¿no es cierto? Elecciones internas, la eliminación del voto preferencial, la reelección congresal. Ahora, ¿cuál es el camino político, constitucional que una propuesta como esta debería seguir? ¿Tiene que pasar por el Parlamento? Claro que sí. ¿Y de qué manera? Es una modificación de la Constitución, necesitamos una primera votación y luego... ¿De cuántos? Que se convoque a referéndum. Estamos de 87 votos, Pedro. Yeah. Necesitamos 87 votos en la primera votación y luego convocar un referéndum. Y claro, a esa reforma política, a esa modificación constitucional hay que agregarle algunos puntos como el equilibrio de poderes. No podemos estar en este asunto de cierre. Aquí siempre, en una disputa, un duelo, ¿no? Cada uno apuntándose, diciendo vacancia y el otro cierra el Congreso. Y claro, al final nos quedamos todos, ¿no? Porque ninguno quiere perder, lamentablemente eso también es cierto. O sea, cuando el Congreso ve cuestionado o se ve arrinconado en la posibilidad de un cierre, simplemente baja su capacidad de hacer acción de control y fiscalización, y eso no es correcto. Entonces tenemos que buscar, ahí nuestro sistema político tiene fallas. Y eso hay que reconocerlo, o sea, las reglas de juego no están ayudando a una gobernabilidad, y lo vemos desde, mira, cuántos presidentes tenemos en los últimos años. Entonces, somos la vergüenza de la región, de la región. Así es, yo he estado en el Ejecutivo, y lo que siento en este momento al estar en el Legislativo es vivir un déjà vu de lo que pasé cuando estaba en el Ejecutivo como ministra. Estamos otra vez... Justo eso le pensaba preguntar. ¿Cómo se siente usted al formar parte de este Congreso nefasto, inmundo, con intereses subalternos, ¿no? En donde la demagogia es burda y lo único que quieren es entornillarse en sus curules? Mira, yo siento mucha responsabilidad, Pedro, y tengo que decirte que sabía lo que venía, ¿no? Recordarás que yo cuando estuve como ministra fui interpelada, ¿no? Sí, claro. Y
y además con mentiras terribles, ¿no? Que le había pagado una consultoría a mi esposo por 6 millones, que yo, bueno, prácticamente había cometido una serie, mire, mandé a los medios de comunicación, todos se desmintieron, ahí estoy querellando a otros que como Beto Ortiz hace poco ha señalado, pues nuevamente traen los refritos de todas las invenciones que hicieron, te acordarás que me embanderolaron la vía expresa con ofensas, alrededor de qué. Usted se ganó la enemistad de los grupos ultraconservadores, ¿no es cierto? Con Mis hijos no te metas y compañía, a raíz del tema de los textos escolares, el enfoque de género y qué sé yo. Así es, pero lo que yo hago, Pedro, es distinguir a mis adversarios políticos, ideológicos, del respeto que debo de tener a las personas. Y si hay algo que yo procuro, además por mi propia formación y mi profesión, yo soy maestra, ¿no? Yo creo que el respeto, las buenas formas, yo tengo comunicación con todos los congresistas de las diferentes fuerzas políticas. Los saludo, converso, me acerco, muchas veces les he explicado por qué debieran de votar de otra manera. Bueno, obviamente no me hacen caso los que no tienen ya oídos para escucharme, pero la relación es respetuosa. Entonces creo que el Congreso tiene de intereses particulares, tiene de grupos dogmáticos que vienen con agendas súper conservadoras, pero también tiene de una minoría de gente que viene realmente a servir al país. Y yo sí tengo que decirte... Pero estamos hablando de una minoría mínima. Una minoría muy reducida, muy reducida. Pero ahí está la responsabilidad de mejorar nuestro sistema político y las reglas de juego. Esa minoría tiene que crecer. Entonces, por eso necesitamos, por ejemplo, en la reforma política plantear el tema de la integridad, de la idoneidad, también para los cargos de congresista. Entonces, ahí tenemos un asunto. Hay una minoría que me hace ver con esperanza que esto podría ser distinto, pero lo que ahorita ocurre, aquí seguramente se van a molestar algunos colegas parlamentarios. Que se molesten. Porque, claro, yo defiendo la figura institucional y la institucionalidad del Congreso. Necesitamos un Congreso profesional, comprometido, potente, pero sobre todo honesto e íntegro. Y eso no podemos decir que eso tenemos ahora. Son dos palabras inalcanzables en estos momentos para la mayoría de congresistas. Pero hay que trazarnos. Sabemos la realidad. El tema es cómo pasamos de esa realidad a un escenario deseable. ¿Cómo? Entonces, esa es la pregunta que me hago todos los días. ¿Cómo, congresista Pablo? Mira, una alternativa es lo que ha lanzado el expresidente Sagasti, otra es la reforma política que yo espero que estamos trabajando sea multipartidaria y podamos generar algunos acuerdos. No saldrá todo, pero sí necesitamos, la verdad, otras reglas de juego. Si no, estos 5 años van a ser muy autodestructivos. Venimos de 5 años atrás de mucha resistencia. Ahora el escenario es un escenario golpeado por pandemia, por mayor pobreza, por mayor polarización, y creo que en realidad la pregunta que tú te haces es la pregunta que yo también todos los días me hago y voy pensando cómo encontrar caminos de diálogo. Ojalá que lo del Acuerdo Nacional que se va a plantear para las siguientes semanas sea un espacio que permita oxigenar un poco las relaciones y recordar que, mira, al final estos cargos son pasajeros, nos estamos jugando la viabilidad de nuestro país, nos estamos jugando temas mayores. Cuando usted llega al Parlamento y saluda respetuosamente a sus colegas, les dice hola, no sé qué, ¿no? El clima está así, está asá. ¿Usted percibe que son conscientes de la desaprobación que tienen los congresistas en este momento, que la gente los rechaza, que los recusa, que no los quiere ver, que los quiere cambiar? ¿Percibe eso o están enajenados? ¿Ah? ¿O viven en otro planeta, en otra dimensión? Hay una cierta conciencia, pero también hay este argumento de en todos los países del mundo los parlamentos son impopulares, ¿no? Yo supongo que sí es, pero aquí nos hemos esforzado especialmente en demostrar... Se han esforzado denodadamente, ¿ah? La semana, hace poco, lo que ha salido del congresista Wong, ¿no? De verdad yo me sentí absolutamente indignada. ¿Cómo alguien que comparte conmigo un hemiciclo puede salir de manera explícita haciendo negociados, colocando asesores suyos y los congresistas callados? Y decidimos los 3 congresistas del Partido Morado iniciar hoy día, promover
la censura en su participación de la mesa directiva. Estamos logrando adhesiones de Avanza País, principalmente, que hoy hemos conversado, como digo, estamos en semana de representación, se están sumando también, para comenzar, los colegas de Avanza País, con quienes también estamos impulsando el tema de la censura al ministro de Salud. ¿Cuántos son en Avanza País? ¿Cómo? ¿Cuántos son en Avanza País, la bancada? En Avanza País son 10 en Avanza País, y en este momento, bueno, he coordinado con Adriana Tudela. De esos 10, ¿cuántos se salvan para usted? Mira, no te podría hacer una valoración. Yo puedo conversar, te digo, a ver, puedo hacer una valoración de los cuales coordino. Con Adriana Tudela, que tenemos diferencias ideológicas marcadas, pero, por ejemplo, para el tema de interpelación, se puede conversar. Nos ponemos de acuerdo. Hoy día hemos hablado sobre el tema del congresista Wong, y las dos de acuerdo en que ese tipo de prácticas no podemos ser tolerantes y ser permisivos en el Congreso. Entonces, uy, se me congeló de nuevo, congresista Pablo. ¿Me escucha? ¿Aló? A ver, confiemos en que regresa en unos segundos. ¿Aló? Congresista Flor Pablo. ¿Está ahí? Todo indica acá que sí hay, pero no la escucho y no la veo su imagen. Tenemos que hacer que se amplifique. Sí, no. Se me fue por varios segundos, congresista Pablo. Me estaba hablando de la bancada de Avanza País, me dice que con la congresista Tudela se puede conversar. A pesar de la diferencia política, se puede conversar. Ya, con Diana González, la verdad que yo converso, mira. Los otros 9... Converso con Adriana Tudela, con Diana González, con el congresista Diego Bazán, y con la señora Norma Yarrow, y hemos tenido puntos en común. En realidad, por ejemplo, sacamos una ley de protección a los niños huérfanos. Nos unimos por unanimidad. O sea, hay asuntos, pero requiere, Pedro, de mucho trabajo, de sentarse, de concertar, de mucha dedicación. Yo creo que, por ejemplo, sobre todo, me imagino, de mucha paciencia, ¿no? Mucha tolerancia. Bueno, como digo, me ayuda mucho la profesión. La profesión de ser maestra nos genera habilidades para el escucha y para la paciencia. Creo que eso ayuda, pero también uno va encontrando, mira, creo que también venimos de escenarios en los que hemos aprendido en la práctica política a identificar a nuestros adversarios y a aislarnos. Y yo creo que hay que tener claridad de, oye, como alguna vez hemos conversado con algunos, efectivamente tú eres de derecha, pero yo espero, como les decía, que seas pues de una derecha correcta, que no avale la informalidad. Entonces no me puedes ayudar, no puedes sumarte a apoyar una ley que se traiga bajo la SUNEDU, porque la SUNEDU ha luchado contra la informalidad en la educación. Entonces, esos son el tipo de discusiones que tengo, porque también lo cierto es, Pedro, que nuestros partidos políticos son absolutamente cascarones, instituciones todavía debilitadas, y esa es la otra reforma y la otra apuesta como país. Yo siempre digo, yo no pensé, mira, entrar en la política partidaria. Me trae aquí mi terquedad, mi vocación de transformar la realidad, ¿no? Yo vengo de un pueblito en Ancash, he crecido en Caraballo, en un pueblo joven, y la vida y la educación pública me ha dado la oportunidad de estar aquí hablando contigo. No, su biografía para mí es admirable, yo la respeto mucho, congresista Pablo. Entonces, entenderás que ya si he superado una serie de adversidades, también tengo algo de resiliencia como parte de mi, mi personalidad. Sí, ahí. Ahora, ¿el Partido Morado existe todavía? ¿O solamente se ha reducido a una bancada de 3 y ahí ha terminado? Somos una bancada de 3, efectivamente, hubiera sido ideal tener más para comenzar, para poder ser bancada. Creo que ese es parte de los retos que tenemos como partido, pero la diferencia del Partido Morado con otros partidos, Pedro, es que no es un partido con dueño, no es un partido que tiene una marca de una empresa. El Partido Morado es un partido de ciudadanos, y te lo digo yo, que hago militancia también en mi base en Caraballo, que hago vida de partido, y es construido por gente como nosotros, que le duele este país y que dice, pues, ¿qué cosa hacemos para cambiarlo? Esto no se puede ir al barranco, y creo que es una alternativa. Si tú el Partido Morado sigue existiendo. Sigue existiendo, elegido autoridades. En reuniones, asambleas generales y cosas por el estilo. Por supuesto, y es un partido que tengo que rescatar, es un partido escuela.
hace mucha formación. El partido es joven, ¿no? Y claro, hay una permanente crítica, ¿no? al partido morado, y creo que a veces dejamos de ver el espectro de todos los partidos, pero está bien que sean así tan vigilantes a lo que hacemos, porque también nos desafía. Hay una vida activa en este momento, estamos pasando a una etapa de democracia interna, que el partido no había tenido. Eso tiene también una inversión. Ahorita tenemos nuevas autoridades nacionales, tenemos que hacer las elecciones. ¿Qué es la vida del señor Julio Guzmán? En la vida de Julio Guzmán, bueno, Julio es un militante del partido, creo que siempre le vamos a valorar y apreciar el haber fundado el partido. Ahorita está dedicado a sus labores académicas, y lo que estamos haciendo, los nuevos liderazgos, cuadros del partido entre la dirigencia, los nuevos, los no tan nuevos y los antiguos, es tratando de ser una alternativa para el país. Y yo creo que lo que tiene que ocurrir, Pedro, es que tenemos que armar una serie de alianzas. Hemos perdido esta oportunidad, el centro especialmente ha perdido esta oportunidad en estas elecciones. El centro no existe, congresista Pablo. Porque no hemos tendido los puentes. Se ha abandonado. Se ha abandonado, exactamente, pero ese es el desafío. No lo vamos a hacer un partido solo. Tenemos que, así como decimos, hay que generar el consenso para lograr pasar del estadio A al estadio B a un estadio mejor para el país y la gobernabilidad. Igual, en términos de opción política, tenemos que dejar nuestros propios intereses de partidos particulares a poner sobre la mesa una agenda programática de un centro responsable, ¿no? Y creo que ese es el gran desafío que yo invitaría, la verdad, a quienes nos están viendo, nos están escuchando. No podemos dejarle nuestro país a los extremos, y eso lamentablemente es lo que ha ocurrido. Es lo que está pasando, es lo que está pasando. Ahora, otro tema. Desde la derecha liberal y la centroizquierda, gente que yo conozco, ¿no? Y que identifico así, que son pocos, pero digamos existen, ¿la ven a usted como una potencial candidata a la presidencia de la República? ¿Se lo ha planteado usted? No. Yo te voy a decir una cosa, yo por mi propia vida y mi historia, y te voy a decir así, sinceramente, yo no le huyo a los cargos. Y seguramente que si en el partido llega el momento de hacer la democracia interna y tengo que levantar la mano para ofrecerme como posible candidata, lo voy a hacer. Pero ¿sabes? Lo más importante no es una persona, es cómo construimos un equipo, cómo construimos lo que está pasando ahora. No se trata de una persona, tenemos que salir de ese esquema de que llega alguien y nos salva. Lo que necesita este país es el encuentro de aquellos similares. Yo espero que el centro, un centro derecho, un centro izquierda, el centro en su conjunto, podamos llegar a una derecha liberal, una izquierda liberal. Una derecha liberal, una izquierda progresista. Hay puntos en común, y dejar de lado todas esas historias de rencillas políticas y ponernos a trabajar. Y la verdad, yo sí espero y sueño que en un siguiente gobierno, que puede estar el Partido Morado, puedan estar otros partidos, pero con una propuesta programática humanista, una propuesta programática por la equidad, por el desarrollo, por el crecimiento económico, por hacer este país un país de todos. Ese es mi sueño, y si tengo que ocupar los cargos que tengo que ocupar, eso termina siendo secundario frente a la visión y al compromiso que yo tengo con el país, ¿no? Y no lo descarta, lo cual me parece no lo descarto para nada. Creo que quienes entramos en política no podemos ponernos como siempre, no sé, no, mira, esas falsas modestias no sirven, porque ¿a qué nos ha llevado? A que uno dice, ¿cómo es posible que señor... Me encanta que usted diga las cosas claras, que no oculte, digamos, un sentimiento absolutamente legítimo de jefaturar el Ejecutivo y ser la primera presidenta de la República en este país. O el cargo que tenga que ser para construir este país, Pedro. Yo no le huyo a los cargos, pero tampoco me quitan el sueño. Ahorita, por ejemplo, me decían, ¿usted de repente quiere volver a ser ministra? No, yo decidí ser congresista, y aquí estoy defendiendo la educación, aquí estoy defendiendo la gobernabilidad. Como están las cosas, sí es hora ya de pensar en un futuro inmediato, porque esta situación no da para más. No da para más. Vamos a ver cómo se juegan los descuentos, Pedro, es lo que te podría decir. La situación de nuestro país hay que verla día a día, no de manera distante, más los que hacemos política en el Congreso o desde los diferentes roles que tenemos, hay que estar atentos con una actitud decidida, proactiva, pero también de mucha prudencia,
No hay que, creo que eso es algo que voy aprendiendo en este tiempo en el Congreso, ¿no? El poder meditar, conversar con la gente, no solo dentro del Congreso, especialmente fuera del Congreso, y poder siempre tratar de mantenernos en este camino de buscar un país viable, ¿no? Yo creo además, que cualquier salida política a la actual crisis, que ya se ha convertido en una crisis permanente y cada vez más aguda, tiene que ser por la vía del cauce constitucional, porque no hay otra forma. A veces no se entiende eso, Pedro. A veces dicen, pero bueno, no juzgan, ¿no? Pero es parte del trabajo político. No siempre uno hace feliz con sus decisiones a todos, pero sí algo que rige nuestra actuación, mi actuación, es el respeto a la Constitución. No puede ser una interpretación antojadiza que para unos sí, para otros no, pero definitivamente también los hechos, ¿no?, que vayan pasando en estos días pueden modificar o no algunas decisiones, pero en realidad hay, como te digo, prudencia, estar atentos y tratar de colaborar a que nuestro país sea viable. Y eso no va a ocurrir si no planteamos un cambio en las reglas de juego. Eso tiene que pasar sí o sí. Acá esto no se resuelve con vacancias, solo con cierres de Congreso, se resuelve con una real reforma política que permita modificar esas reglas y que puedan venir personas probas al Congreso, que no sea una minoría, que sea una mayoría, ¿no? Eso está pidiendo un milagro al cielo, congresista Pablo. Bueno, ¿Es usted religiosa? No soy religiosa fanática, pero definitivamente creo en la gente, y siempre yo apelo a mi historia, por eso te digo, Pedro, creo que si yo no hubiera creído a mis 8 o 10 años que podía terminar la secundaria y entrar a la universidad, no estaría aquí. Yo soy una mujer que creo que se pueden lograr las cosas y que hay que unirnos. Somos muchos. No puede ser que haya gente fuera que me escribe y me dice, ¿qué hacemos, congresista, para cambiar esta situación? Y lo que ahora les estoy diciendo yo también estoy ahí. A boca de jarro es, entren a hacer política partidaria, por favor. Dejémonos, si nos duele nuestro país, le hemos entregado la política partidaria a aquellos que negocian con nuestro país mayoritariamente. Entren a hacer política, no le tengamos miedo, no vamos a encontrar el partido perfecto, no existe, como no existe nada perfecto en esta vida, pero entren a hacer militancia en el Partido Morado, en otro partido que ustedes consideren, pero tenemos que jugárnosla porque la verdad creo que en estos tiempos nos estamos jugando la viabilidad de nuestro país y es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. ¿Qué le diría usted a la gente joven que ve con escepticismo, con distancia, la cosa política? Mira, yo les diría, si te indigna el país, si todas las noches, tardes, mañanas ves los noticieros, reniegas y dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero no ven noticieros, ven todos se informan por el teléfono. Ven YouTube. Ven acá, están atentos al YouTube, a los TikTok, a tus programas, a otros programas, y están cansados, entren, porque esta situación no la vamos a cambiar. ¿Cómo entran? Se preguntan muchos. ¿Cómo entra? Para comenzar, quiero entrar, pero ¿cómo hago? Miren el ideario del partido, yo los invito, definitivamente, es lo que yo cuando decidí, tuve otras invitaciones, no te diré de qué partidos, pero ni lo pensé cuando me invitaron a ser parte del Partido Morado, porque yo también tengo críticas al partido, pero ¿qué decisión tomé? De repente ayuda mi propio proceso personal. Dije, yo no puedo pasármela criticando. Tengo que entrar a hacer política partidaria. Y si algo no me gusta el partido, bueno, pues dentro trabajaré para cambiar. Eso no es fácil, definitivamente, pero sí elegí un partido donde yo no tenga que seguir una orden porque lo manda el jefe. Elegí un partido que con mucho esfuerzo hace democracia interna, ¿no? Y genera un proceso formativo y discusión política. Incipiente todavía, nuevo todavía, por supuesto, es parte también de la maduración que tenemos que lograr. Pero yo los animo a entrar al Partido Morado. Sé que hay otros grupos también de una derecha más liberal o una izquierda progresista que se están gestando. Se está armando un grupito de derecha liberal. Entren a partidos decentes, honestos. Asegúrense de que haya gente con ética. Yo creo que esa es la condición básica, gente con ética, con vocación democrática, y entremos, de verdad que este país es maravilloso y duele mucho. ¿Cuáles son esos partidos con ética, congresista Pablo? ¿Cómo? ¿Cuáles son esos partidos con ética? Bueno, yo te puedo decir que el mío lo tiene. El Morado, ya. Yo te puedo decir que el mío lo tiene. Sobre los otros, no puedo... La derecha liberal, este grupito de derecha liberal que se está
aglutinando, creo que ahí está Pablo Secada, entre otros. Sí, hay gente honesta, no hay que ver las trayectorias. Ayuda mucho ver quiénes están, ¿no? Y ver la trayectoria de la gente. Si está Entonces, Keiko, usted le diría a los jóvenes, también le toquen en la puerta a Keiko. Yo jamás hubiera estado en un partido, además que cuando tuvo la oportunidad mintió sobre mi vida, sobre mi trayectoria, una mayoría fujimorista que pudo haber hecho mucho por el país y se dedicó a destruir las instituciones, ¿no? O sea, imagínate, eso es la evidencia, un partido marcado por la corrupción. O sea, yo ahí, de verdad, así me ofrecieran todo el oro del mundo, mi ética y mis principios no se negocian. O sea, a los jóvenes el fujimorismo no. ¿Y el APRA? Bueno, no existe, ¿no? Ahí, ya que nos dicen, nos recuerdan Acción Popular. Mira, yo creo que Acción Popular es un partido de mucha tradición, yo conozco gente muy valiosa, pero lamentablemente ahorita hay varios grupos, ¿no? Y creo que tienen que ver cómo fortalecemos en general todos los partidos. No voy a entrar a una mirada de cada uno, te puedo decir de quién no, y soy clara en decirte que con el fujimorismo yo jamás estaría en mi lista de evaluación. Estoy en el Partido Morado, animo a la gente, y si a alguien no le gusta el Partido Morado, busquen partidos, pues, viendo quiénes están, ¿no? Y las trayectorias de las personas, y anímense a entrar, de verdad, a los jóvenes especialmente. Esto es una especie de servicio civil, ¿no? Los necesitamos haciendo acción política, porque si no, vamos a seguir teniendo esta misma conversación, Pedro, tú y yo, en unos años, o más años encima seguramente, de repente incluso... Ahora no veo una luz al final del túnel desde hace años. Imagínate, ¿y qué pasará en unos años más si no hay renovación de cuadros? Pero no se trata solo de poner más jóvenes, sino se trata de poner más jóvenes, más mujeres, pero sobre todo con mucha ética y mucha vocación de servicio, que eso es la política. La política es el interés por lo público, es la vocación de transformación, ¿no? No es la vocación por el interés particular, por el negociado en lo que se ha convertido nuestra política. Me ha gustado su reflexión. Ya para terminar, si usted fuese finalmente candidata a la presidencia de la República por el Partido Morado y gana, ¿cómo sería la cosa paritaria en su gabinete? ¿Habrían más mujeres que hombres? ¿Serían todas mujeres? Eso sería alucinante, ¿eh? Le ganaría a Boric. Para comenzar, que sea candidata depende del partido, así que vamos a quitar esa posibilidad por ahora, pero como te he dicho, estaré levantando la mano dentro de la lista de las postulantes si se da el escenario así, y si veo que yo también le sumo al partido, pues si veo que no tengo capital político, ¿qué hago presentando? Me doy un paso al costado y me ocuparé de otras funciones en el partido. Pero sí creo que un gobierno del Partido Morado... ¿Quién tiene ahorita capital político en ese partido? Nadie, congresista Pablo. Ya le he dicho, amigos míos de la derecha liberal y de la izquierda liberal, ¿no? O del centro izquierda, la ven a usted como una potencial candidata. Dicen, ojalá que se lance y yo voto por ella. Se lo he escuchado a varios. Bueno, voy a ir guardando esos votos. ¿Ah? No, por lo menos hay unos 5 votos ahí. Está muy bien. Pero sí creo que yo visiono, Pedro, un gabinete mayoritariamente de mujeres, por lo menos. ¿Sabes qué? Hace poco una persona decía, a mí no me gusta el lenguaje inclusivo, eso de decir todos y todas, ¿no? Y yo decía, ¿qué pasaría si ahora ya no hablamos pues en masculino, sino hablamos todo en femenino? ¿No? Hay como uno se siente pues cuestionado, ¿no? Sale inmediatamente todos los alérgicos y sale el machismo a flor de piel, pero creo que nuestro país necesita tener un gabinete paritario siempre, y ojalá en algún momento mayoritariamente mujeres, como lo tuvimos. Ojo, con Salvador del Solar en un momento fuimos por uno más mujeres que hombres, y la verdad, hasta ahora conservamos esa amistad porque generamos una serie de políticas de alianza, también de una sororidad entre las mujeres que nos permitió avanzar, porque todavía la política y los cargos públicos son vistos desde los hombres, desde el machismo, y creo que nuestro país necesita un mensaje de igualdad,
¿no? Aquí no se trata de unos sobre otros, ni de luchas por quién manda a quién, pero sí tenemos que reconocer que vivimos en una sociedad profundamente machista y los mensajes son importantes, las palabras son importantes, las cuotas son importantes, las políticas que garanticen equidad son importantes. ¿Por qué? Porque nosotras, pues, a pesar de toda la chamba que hemos hecho, no firmamos el acta de constitución de nuestra independencia. Somos ciudadanas jóvenes y el Estado tiene que garantizarnos políticas y normas que pongan un poquito la cancha plana para hombres y mujeres, ¿no? No podemos seguir en esta situación de desventaja. De repente algunas hemos avanzado en la vida gracias a la educación, pero hay muchas niñas en nuestras zonas rurales, en la selva, en nuestras zonas, en los pueblos jóvenes, en las ciudades, que se quedan sin avanzar por embarazos adolescentes, por violaciones, por falta de educación y todo protegido por esta cultura machista que todavía no logramos vencer en nuestro país, ¿no? Entonces creo que eso también, necesitamos un cambio cultural, una gran transformación educativa. Yo creo que ahí nos vamos a encontrar esa derecha responsable y esa izquierda progresista y ese centro republicano en una agenda común. Me ha gustado mucho esta conversación con Congresista Paula. Tiene que postular. Usted tiene que postular. No, bueno, serio, llegado el momento tendrás la primicia, Pedro, ya que es la primera vez que hablo de esto. Ya me la soltó. Congresista Pablo, además, públicamente, te agradezco. Claro. No, muchas gracias a usted por esta conversación y por esta ha sido una tertulia deliciosa, muchas gracias. Gracias a usted. Con ustedes, amigos, lindo día. Chao.